Vamos a dar inicio, hermanos. Ya es la hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La hermana Ana Flores me pide que estemos orando por su mamá, que no se ha sentido bien. Por eso no vinieron el día de hoy. La hermana Juanita. Que la mantengamos en oración. Yo creí que era Ana porque ya ve que andaba bien mal. Sí, no, es nuestra hermana Juanita. Dijo que hagamos oración por ella también, por favor. Vamos a ir en palabra de oración, hermanos, para iniciar, y después entrenaremos unas alabanzas y la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver la última parte, hermanos, del tema viviendo como siervos de Dios. Hoy estaremos viendo la última parte de ella. Vamos a ver. Nuestro buen Padre, gracias que nos permitió estar aquí. Gracias que tu pueblo se puede reunir con libertad, Señor, y poder escudriñar tu palabra. Que todo lo que se diga y se hable, Señor, sea de acuerdo a ella. Bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendiga a aquellos que posiblemente aún han de venir en camino, que apresure sus pasos, pero que los traiga con bienestar, Señor. Bendiga a tu siervo al exponer la palabra en esta tarde. En Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén. Vamos a entonar, hermanos, unas alabanzas, himnarios negros, por favor. El tema era la importancia de las 11. La de las 11 era la importancia, a ver, no quiero echar manos, mejor se lo digo correctamente. La importancia de la confianza en Dios, fe y fortaleza. Ese era el tema de esta mañana. Fe y fortaleza. Y vamos a concluir hoy con el viviendo como siervos de Dios. Y el punto que vamos a estar tocando el día de hoy va a ser impacto de vivir como siervos de Dios. ¿Okay? 213, por favor. 213. ¿Lo tenemos? Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, de mi senda de la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Y vamos a entonar el 224. 224. 224. Dos 24. 224.
Acampados en montes de luz, cristianos a la ley. La noche se acerca ya, vamos a resistir contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es. Gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro perdón es el amor, las almas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya. Escudo nuestro es. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá, ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo hueste de maldad, en nombre de Jesús. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Una última alabanza, hermanos. 241, hermanos. 241. Fuente de salud. Fuente de salud para todos es, acercaos y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto venid vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser. Tiene sed, y él llama, a tu alma puede saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed y él llama, a tu alma puede saciar. Fuente que en la peña acabada fue, hoy le llama a todo ser. Es para mí, también para ti, acercaos con gozo a beber. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed y él llama, a tu alma puede saciar. Amén.
Entonces vamos a iniciar, hermanos, en esta tarde la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y estamos estudiando, o hemos estado estudiando, hermanos, viviendo como, hermanos, como siervos de Dios, hermanos. Viviendo como siervos de Dios. Habíamos empezado, hermanos, ¿verdad? Comprendiendo primeramente la libertad que tenemos en Cristo. Posteriormente, hermanos, estuvimos viendo el corazón o qué tipo de corazón debemos de tener nosotros, ¿verdad? Que es el corazón de un siervo, ¿verdad? Y a través de ello, hermanos, debemos tener la obediencia a nuestro Dios. Dijimos que debemos de servir como, hermanos. Debemos de servir con amor. Debemos de servir con amor. Y debemos de qué más de servir, hermanos. Empieza con una H. Con humildad, hermanos. Humildad. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Y queremos concluir hoy, hermanos, esta última parte de viviendo como siervos de Dios. Y vamos a tomar el punto en estos momentos titulado el impacto, hermanos. El impacto de vivir como siervos de Dios. Muchas veces pensamos que no podemos o no tenemos un impacto, hermanos, cuando estamos sirviendo a nuestro Dios. Pero déjenme decirle, hermanos, que la gente nos está viendo y se sorprende muchas de las veces y te va a decir, tú eres un siervo de Dios, tú eres un hijo de Dios, porque ellos ven, hermanos, cómo nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios. Y eso impacta a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, ¿cómo se siente usted cuando usted ve a un hermano o una hermana sirviendo a Dios? ¿Cómo se siente uno bien? ¿Qué más, hermanos? Contento, alegre. ¿Alguien más? Que no le coman la lengua a los ratones, dice el dicho por ahí. Bueno, feliz, ¿verdad? Se siente uno bendecida de que alguien más oye al Señor y le pone a él de todo su énfasis. Ok. Bueno, hermanos, es un gran impacto para alguien más, que muchas de las veces, hermanos, cuando ven a esa persona, lo inyecta, lo llena también, ¿para qué? Para poder servir también a Dios, hermanos, ¿verdad? Y como les digo, es un impacto, hermanos, el poder servir a nuestro Dios. Ahora, ¿cree usted que cuando no servimos nosotros a Dios podemos impactar a otras personas? ¿Cree usted que cuando no servimos a Dios nosotros podemos impactar a mis propios hermanos en la fe para que ellos también sirvan? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que poner nosotros el ejemplo, la muestra de estar sirviendo a nuestro Dios para que alguien más, mi hermano, mi hermana, incluso nuestros visitantes, hermanos, puedan también involucrarse, ¿verdad? A estar sirviendo a nuestro Dios. ¿Sí? Y esto es lo que estamos viendo, hermanos. Vivir como siervo de Dios, hermanos, fíjense, vivir como siervo de Dios tiene un impacto profundo en nuestras vidas, hermanos, y en la de los demás. Pero, ¿qué quiero dar a entender con esto, hermanos? Bueno, ese impacto, hermanos, va a dar testimonio para el mundo, hermanos. Va a dar testimonio para el mundo. ¿Sí? Fíjense. Vayamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 14. El libro de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 5. Y aquí nos habla, hermanos, en este capítulo nos habla sobre el sermón del monte. Y nos empieza a hablar, hermanos, en los primeros versículos relacionados ¿a qué? A las bienaventuranzas. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, primeramente, hermanos,
en el versículo 13, dice que nosotros somos, ¿qué cosa? La sal de la tierra. ¿Cómo le sabe a usted una comida sin sal, hermanos? Desabrida, hermanos. Y quemada. ¿Sí? Y amarga. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, no tenemos ese sazón que le puede dar esa sal a la comida, todo nos va a saber feo. Es lo mismo, hermanos, cuando nosotros no somos la sal en el mundo, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo. Porque estamos anunciando, ¿qué cosa? ¿Qué estamos anunciando, hermanos? La salvación. Estamos anunciando el plan de Dios, hermanos. Estamos anunciando a Jesucristo. ¿Sí? Y si no le ponemos ese sazón, hermanos, la gente no les va a gustar. Pero dice, debemos de ser primeramente sal de la tierra. Pero ahora en el segundo versículo, hermanos, dice que debemos de ser ¿qué? La luz del mundo, hermanos. ¿Y cómo podemos ser la luz del mundo, hermanos? Siguiendo las pisadas del maestro, bueno, poniendo el ejemplo de él. Exactamente. Poniendo nosotros el ejemplo, hermanos, en aquel mundo que vive en oscuridad. La misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice que usted y yo somos cartas leídas. El mundo, hermanos, ve y sabe claramente si usted o yo somos siervos de Dios o no, porque somos cartas leídas. Porque nosotros mismos, hermanos, estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestras acciones nos hacen, hermanos, que seamos testimonio a otras personas. Cuando estamos meditando la palabra, nuestra forma de hablar, hermanos, con otras personas, van a decir, usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, porque saben cómo estamos nosotros comunicándonos. Pero imagínense, hermanos, que el hermano Jorge habla aquí bien bonito y habla de la palabra de nuestro Dios, pero allá afuera, hermanos, el hermano Jorge tiene una boquita, ¿para qué les cuento? ¿Creen ustedes que aquel mundo que vive en tinieblas va a aprender algo de mí, hermanos, de Dios? No, hermanos. Y si usted no aplica lo que está aprendiendo en aquel mundo de oscuridad, ¿cómo queremos ser testigos nosotros en ese mundo? ¿Cómo queremos nosotros ser siervos de Dios, hermanos, y servir a nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros mismos no podemos dar testimonio de o dar el ejemplo a otras personas? Y esto es lo que nos está hablando aquí. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, hermanos. La palabra de Dios no puede esconderse, hermanos. La palabra de Dios debe anunciarse. Debe anunciarse, hermanos. Nuestro servicio, hermanos, fiel, es un testimonio poderoso de la obra de nuestro Dios en nosotros. En nosotros, hermanos. Ahora, nuestra luz, hermanos, nuestra luz nunca debe de apagarse. Debe de siempre estar como alumbrando. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Aquellas prudentes, hermanos, llevaron lo suficiente para que su lámpara siguiera encendida. Pero a las otras 5, hermanos, que eran insensatas, no se prepararon lo suficiente, y aquellas lumbreras, aquellas lámparas que ellas llevaban, hermanos, para estar alumbrando, ¿qué sucedió? Pues se apagó, hermanos. Y luego se oyó que dijeron, ahí viene el esposo, y empezaron a preocuparse y le empezaron a decir, oye, pues pásame un poquito de tu aceite para que siga alumbrando. ¿Sí? Pero les dice las prudentes, le dicen, bueno, ¿saben qué? Para que no les falte a usted y para que no nos falten a nosotros, ¿por qué no van? Vayan allá afuera, allá venden, compren y vénganse para atrás. Nuestra luz, hermanos,
no debe de ser como las 5 insensatas, hermanos. Nuestra luz debe siempre estar brillando ante el mundo, hermanos, ante la humanidad. Y ahí mismo, hermanos, en Mateo capítulo 5, pero ahora el versículo 16, fíjese lo que dice también. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está enseñando ahora aquí, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Bueno, dice el versículo 16, así alumbre qué cosa, hermanos. Vuestra luz, que esté lumbrando en todo momento, hermanos. ¿Qué pasa si apagamos los focos, hermanos? ¿Y qué pasa si estuviera todo oscuro aquí? ¿Cómo podríamos andar nosotros, hermanos? No podríamos caminar, hermanos, en un mundo oscuro. Y esto se me viene a la mente, hermanos, así nomás. La historia del ciego Bartimeo. ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? Una persona ciega. Y lo único que él quería y deseaba que era poder ver, hermanos, poder ver aquella luz de la creación de nuestro Dios posiblemente, hermanos. Poder ver a usted o como nosotros nos podemos ver, poder ver a la gente también, hermanos. ¿Sí? Cuando vivimos nosotros en un mundo de oscuridad, hermanos, nosotros no vamos a poder resplandecer en ello, porque siempre vamos a estar a oscuras. Y la palabra de nuestro Dios dice aquí en Mateo capítulo 5, verso 16, que debe de alumbrar vuestra luz. ¿Dónde? ¿Delante de quién? De los hombres, delante del ser humano, hermanos. So, la pregunta va a ser, hermanos, ¿está resplandeciendo su luz ante el ser humano, hermanos, o no? ¿Estamos siendo nosotros de impacto? ¿Estamos nosotros siendo ese testimonio, hermanos, para ese mundo o no, hermanos? Recuerde que no se apague esa luz, que siempre la mantengamos brillando para los hombres, hermanos. La segunda cosa, hermanos, de este punto es que debemos ser ejemplos, hermanos, de fe y servicio, hermanos. De fe y servicio. Primera carta a Timoteo, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, le da un gran consejo a un joven, hermanos. Y digo joven porque posiblemente había de tener alrededor de los 30 y algo años. Timoteo fue instruido, hermanos, el joven Timoteo por quién, por su abuela y por su mamá, hermanos, ¿verdad? Y él fue creciendo ¿cómo? En la fe, hermanos. Fue creciendo en la fe y fue creciendo en el servicio. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, empieza a decirle al joven Timoteo algo importante, hermanos. Y esto que le está diciendo al joven Timoteo también nos lo está dejando a usted y a mí para hacerlo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué razón lo está escrito, hermanos? Nomás porque el apóstol Pablo quiso escribirlo, hermanos, o para darnos ejemplo para seguir nosotros. Es para un gran ejemplo, hermanos. Ahora, vamos a ver lo que le dijo Pablo al joven Timoteo y aplicarlo hacia nosotros, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco tu juventud, hermanos. Pero lo importante es después de ahí, hermanos. Entonces, póngale ahí, hermanos. Quite la palabra juventud. Y no dio el pasaje. Primera de Timoteo 4:12, hermano. 12. 4:12. Y dice, hermanos, dijo Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero yo quiero que quite la palabra juventud, ¿verdad? Y ponga ahí de qué edad está usted. Que nadie tenga en poco tu vejez. Que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco tu niñez. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que usted y yo debemos de ser ¿qué cosa? Ejemplo, hermanos. ¿Para quién debemos de ser ejemplo, hermanos? Para los no creyentes, para el mundo, hermanos. Para un mundo, otra vez vuelvo a recalco, un mundo lleno de oscuridad.
un mundo, hermanos, lleno de maldad. Usted y yo debemos de ser ese ejemplo, hermanos. ¿A quiénes primeramente? A los creyentes, pero también a los no creyentes, hermanos. ¿En qué, hermanos, debemos de ser ejemplo? A mi hermano, a mi hermana, en palabra. ¿Y al mundo? No, hombre, voy a ser igual como el mundo. No, hermanos, debemos de ser igual dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Dentro sirviendo a Dios y fuera sirviendo a Dios igual, hermanos. Que seamos que tengamos esas mismas palabras en conducta, hermanos. Cómo yo me estoy conduciendo, no solamente aquí en la casa de Dios, pero allá afuera, hermanos. Recuerde, somos cartas leídas. El mundo sabe quién soy yo. Mi conducta, hermanos, da testimonio a los demás. Y si yo no doy testimonio allá afuera, hermanos, el mundo va a dar testimonio y le va a decir, y se dice que es cristiano. Y fíjese cómo es, fíjese las palabrotas que está echando, hermanos. Somos nosotros bendecidos porque somos testigos de Jesucristo, hermanos. Debemos de ser, ¿en qué más, hermanos? En conducta, en amor, hermanos. ¿Cómo amo yo a mi hermano, a mi hermana? Hermanos, la misma palabra de nuestro Dios dice, y fue el segundo mandamiento, hermanos. El primer mandamiento, ¿se acuerda cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, vamos a preguntarnos, hermanos, ¿cuánto amor tengo yo para mí? Hermana, ¿cuánto amor tiene usted para usted misma? Aurelio, ¿cuánto amor tienes tú para ti mismo? A veces no tiene uno el suficiente amor para uno. Sí. Y a veces, como dice uno, o sea, lo que tú tienes es lo que das. Y si Sí. no tienes amor, o sea, no hay para dar. Sí. Entonces, es como cuando dice Jesús, el hombre del buen tesoro de su corazón siempre saca lo bueno y el del mal tesoro siempre saca lo malo. Exacto. Que hay dentro de uno, eso es lo que uno brinda. Sí. Y me llama la atención esto del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también me llama la atención el mandamiento cuando Jesús le dice a sus apóstoles, un nuevo mandamiento les doy. Tal vez ya había oído uno, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús les dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se améis unos a los otros como yo os he amado. O sea, ¿cómo nos amó el Señor? Sin importar nada, dando su vida por nosotros. Exactamente. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Si no nos amamos como a nuestro prójimo como a nosotros, tenemos que amarlo como el Señor nos amó a nosotros. Exactamente. Hermano, y si nos amamos, porque si nos duele la cabeza, ahí vamos a comprar aspirinas en la tienda, a ver si le duele algo. Sí. Pues, yo digo, not spiritually, pero Físicamente. Aspirinas, vale. Sí, así es, hermano. Pero como dice también, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no nos amamos nosotros mismos? Así que para poder yo decir yo amo al Señor, tengo que fuerzas yo amarme primero. No que primero, pero amarme yo para poder amar al Señor. Porque la Escritura nos enseña, hermanos. Sí. Y fíjense, en la primera carta a Juan, capítulo 4, este capítulo, hermanos, de la primera carta a Juan, es conocido también como el capítulo del amor. ¿Sí? Aparte, la primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? En la primera carta a Juan, si gustan acompañarme, y más adelante lo vamos a estar viendo también, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. A partir del versículo 7. 4, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Fíjense, dice así, hermano. Amaos, amémonos unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a ver la segunda parte, hermanos. Pero todo aquel, dice el versículo 8, el que no ama a Dios, hermanos, ¿qué pasa? No lo ha conocido. Entonces, usted y yo conocemos a Dios. Amamos a Dios. Pero ¿cómo no me puedo amar yo? Y si yo no me puedo amar, hermanos, no voy a poder amar a mi prójimo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios, ¿qué dice? Nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fija? Ahora, hermanos, otra vez vuelvo y recalco. ¿Cuánto amor tuvo Dios para usted? ¿Fue grande o no? Sí, porque dio su Hijo Fue. unigénito. Ok. Y si el mandamiento dice, ama a Dios, ¿qué debemos de hacer? Amarlo. Y si nos dice, pero también debes de amar a tu prójimo como yo te amé a ti. Pero yo la pregunta que hice es, ¿cuánto amor tiene usted, mi hermano, mi hermana, amigo, que va a poder amar a su prójimo? Deberíamos de tener el amor de Dios. Deberíamos. Para eso, como dice uno, se perdonan ofensas, se perdonan tantas cosas. Sí. Por el amor, porque no amor de nosotros, sino amor de Dios, que es el que nos ama. Y ese mismo también tenemos que mostrar a los demás. Exacto, hermanos, así es. Pero ¿por qué, hermanos, vengo aquí a la iglesia y muestro mi amor aquí en la iglesia? Solamente. Pero allá afuera, hermanos, ¿qué hay? Tendría que ser el mismo porque, exacto. Porque para eso se le llama una hipocresía, venir y mostrar una parte y salir y muestras otro lado. Exacto. O sea, es como dice uno, vienes a la iglesia, te pones tu máscara de cristiano, sales, la cuelgas y te olvidas de todo. Así es. Y es por eso, hermanos, que cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo estas palabras, hermanos, es para usted y para mí también. No solamente, hermanos, dijo Pablo, en palabra, en conducta, en amor, pero dice que en espíritu y en fe, hermanos, y pureza, ¿verdad? Esto es, hermanos, lo que debemos de ser nosotros, ejemplo, y poder dar testimonio de nuestra fe y nuestro servicio a nuestro Dios, hermanos. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice que el mundo conocerá a Dios. ¿Cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Bueno, en espíritu y en verdad, pero el mundo conocerá a Dios a través de nosotros, hermanos. A través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de qué? De nuestros ejemplos, hermanos. Nuestro comportamiento. Sí, fíjense lo que dice Juan 13:35, hermanos. El Evangelio de Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Que ahí abarca todo, hermanos. Ahí abarca. ¿Qué quiere decir discípulo, hermanos? Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. ¿Sí? Y dice aquí, en esto, ¿quién es el que está hablando? Cristo Jesús. ¿A quién le está diciendo? A sus seguidores, a sus discípulos. Y le está diciendo, hermanos, esto, o aquí los van a conocer a todos ustedes. ¿Cómo, hermanos? Por nuestro amor. Por el amor que tengamos los unos por los otros, hermanos. El mundo nos conocerá, hermanos. Y nos va a conocer si verdaderamente nos amamos los unos a los otros o no nos amamos los unos a los otros.
Y si no nos amamos los unos a los otros, hermanos, entonces el amor de Dios no está en usted, verdaderamente. A pesar de que murió, mandó a su Hijo Jesucristo por usted, pero si no nos amamos, el amor de Dios no va a estar con usted. Lo leímos, ¿dónde, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 4. En esto conoceréis el amor de Dios, cuando vosotros os améis unos a otros, hermanos. Y debemos nosotros, hermanos, vivir como siervos, hermanos. ¿Pero por qué razón debemos de vivir como siervos, hermanos? Somos siervos de Dios y Okay. tenemos que trabajar en la viña de Él. Somos los que vamos a trabajar en el mundo para traerlos al Señor. Ok, sí, así es. Pero ¿por qué más también, hermanos? Debemos de ser siervos de Dios. Dios quiere que seamos siervos. Porque Dios quiere que seamos siervos. Ok, ¿qué más, hermanos? Chan, 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 chan. También nosotros tenemos que servirle porque Él vino a servirnos a nosotros. Porque Él vino a servir, hermanos. Pero ¿sabes por qué razón también, hermanos? Todo lo que han dicho está excelente, hermanos. Y va aparte por lo que estoy hablando. Pero otra de las razones importantes, hermanos, es que debemos de vivir como siervos para poder inspirar a otros a seguir a Cristo Jesús, hermano. Debemos inspirar a otros para que sigan también ellos a Cristo, hermanos. Primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 12, hermanos. ¿Para qué ellos, hermano? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, hermanos. 12. Vivir como siervos para inspirar a otros a seguir a Cristo Jesús. ¿Qué dice primera carta a Pedro, capítulo 2? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué nos enseña aquí Pedro, hermanos? Primeramente, el versículo 11, hermanos, nos habla que nosotros ya no somos, ¿qué? Dice, amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primeramente dice esto, pero luego ya entonces dice manteniéndonos, hermanos. ¿Buena qué? Mi forma de vivir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto, a través de su manera de vivir, usted va a atraer a otros. Porque usted va a estar dando el ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo del hermano Jorge? El hermano Jorge tiene errores también, hermanas. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente quiere seguir el ejemplo de Cristo? Todos, ¿verdad? Es diferente. Entonces, nosotros como seres humanos, hermanos, vivamos nuestra vida de acuerdo como el Señor quiere. El Señor quiere que usted y yo seamos siervos, ¿correcto? Entonces, si el Señor quiere que seamos como siervos, vivamos como siervos de Dios, hermanos. Pero también para que seamos un impacto a otros, a que también ellos sirvan a Cristo. Para que el mundo, hermanos, vea en nosotros que somos seguidores de Cristo y ellos también puedan venir a seguir a Jesucristo. Esto es lo que nos está hablando aquí, hermanos. ¿Queda claro este punto, hermanos? ¿Sí? Hermanos, otra de las cosas, hermanos, que para poder ser ese impacto de vivir como siervos de Dios, no solamente poder dar el testimonio en el mundo, hermanos, sino, hermanos, tenemos bendición personal, hermanos. Tenemos bendición personal. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hermanos. Verso 46. 46. Sí. Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo
Señor venga, le halle haciendo así. ¿Se fija, hermanos? Somos bendecidos, hermanos. Tenemos una bendición personal de parte de quién, hermanos. De Dios, hermanos. Tenemos la bendición de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra bienaventurado, traducido del griego makarios, quiere decir doble bendición. Quiere decir feliz, quiere decir dichoso, contento, hermanos. ¿Quién es? Aquel siervo, aquella sierva, hermanos. Hablando hombres y mujeres, hermanos. Aquellos que están sirviendo a quién? Al Señor, hermanos. Para cuando aquel día, cuando el Señor venga, hermanos, nos haya como sirviendo a Dios, hermanos. Sirviendo a Él. ¿Se fija, hermanos? El siervo fiel, hermanos, el siervo fiel a Dios trae bendición, satisfacción personal. ¿Sí? Dios, hermanos, Dios recompensa el servicio fiel a Él, hermanos. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? A uno le dio ¿cuántos? 5. A otro le dio 2. Y a uno, 1. ¿Ok? Ahora, al primero que le dio 5, que le encomendó 5 talentos, ¿qué hizo él? Se los puso a trabajar. ¿Y qué hizo? Ganó otros 5 talentos, hermanos. ¿Sí? Como somos, si somos 5 y nos dio a nosotros ese talento, vamos a traer otros 5, vamos a ganar otros 5 talentos. Entonces ya no va a haber 5, hermanos, ahora vamos a hacer ¿cuántos? 10. ¿Sí? Pero ahora vemos a aquel que le dio nomás 2. ¿Qué hizo aquel? Pues también se puso a trabajar, hermanos, y ganó otros 2 talentos para el Señor. Entonces, eran 5 y 5 son 10, y luego le dio a este otro 2 y ganó otros 2, son ya, ¿cuántos son, hermanos? 14. Pero ahora, hermanos, aquel que le dio solamente 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo escondió, hermanos. Lo escondió, pensaba que iba a prosperar. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas de las veces somos nosotros como ese que nomás tenemos un talento. Lo escondemos. Eso es hacerse tesoros aquí en la tierra. Que no, cuando uno, en vez de lo que Dios le bendice a uno y hacer algo con ello, no lo hacemos, sino que, no sé si lo entiendo yo, ¿verdad? Uh-huh. Que como el que agarró el uno talento, ¿cómo se dice? He put it away. Él lo escondió. He saved it. Lo guardó. Lo quiso ahorrar y todo, pensaba que para que nunca se le fuera a acabar. Uh-huh. Eres un hombre, como le dijo, eres Lo escondió porque también tuvo miedo. Tuvo miedo, temor, ahora sí. Porque sabía cómo era su Señor, hermanos. Pero ¿qué hay de los otros que tenían 5 y 2? Ellos no tuvieron miedo. Al contrario, vamos a trabajarlo, vamos a ganar más. ¿Sí? Y aquel siervo, también el Señor le dice a ese que tiene un talento, quítase y dele al que tiene más. ¿Se fijan, hermanos? Ahora, la historia de ese, hermanos, es que aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar y ganaron, hermanos, el Señor mismo le dijo, buen siervo y fiel. Y luego, ¿qué les dice? Entre mucho has sido fiel. Y luego dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Pero a qué? Siervo malo y negligente. Se los hubieras dado a los bancos, y cuando yo regresara fuera recibido aquello más los intereses. Pero no, fuiste malo y negligente. Quitárselo y dárselo al que tiene más, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, nuestro Dios nos va a recompensar, hermanos. Nos va a recompensar a cada uno de nosotros por el servicio que estamos prestando para nuestro Dios, hermanos. Tenemos esa bendición personal, hermanos. El servicio fiel a Dios, entonces dijimos, trae bendición, hermanos. Trae bendición y satisfacción personal. ¿Cómo cree que se sentían aquellos 2 que le dijeron, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor?
un gozo, una alegría, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted si el Señor le dijera a usted las mismas palabras? ¿No se sentiría igual, ¿no? Satisfecho, gozoso, alegre? También no sé en qué de los evangelios, no recuerdo exactamente, que el Señor dice, cuando en su venida dice, el Señor dará su bendición, y dijo el Señor, y yo de la bendición que me dará mi Padre, también la compartiré con ustedes. O sea, una doble bendición. Dios Padre y la de Dios Hijo. Exacto. Doble bendición. Exacto, hermanos. Entonces, Dios recompensará al siervo fiel, hermanos. Dios recompensará al siervo fiel. Colosenses 3, 23 y 24, hermanos. Colosenses, capítulo 3. Está Filipenses y luego sigue Colosenses. 3, 24. Sabiendo que en el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué tendremos, hermanos, nosotros? Una recompensa, hermanos. ¿Sí? Y ¿a quién no le gustan las recompensas, hermanos? ¿A quién no le gustan los regalos? A todos, ¿verdad? Ustedes ya saben el mío. El Mustang, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, cuando uno pierde algo, ¿cómo anda buscándolo, hermanos? Por donde quiera, hermanos, lo anda buscando. ¿Sí? Hasta que nosotros lo encontramos. Y cuando lo encontramos, hermanos, ¿qué dice? Ahora sí, gracias a Dios lo pude encontrar. ¿Sí? La recompensa de Dios, hermanos, es para aquellos que son fieles. Aquel regalo, hermanos, ¿cuál va a ser? ¿Qué regalo le gustaría a usted, hermano? Hermana, ¿qué regalo le gustaría a usted recibir? Hermana, ¿qué regalo le gustaría recibir a usted? Siempre me gusta tener mis hijos conmigo. La bendición de sus hijos, hermano. Tenerla con usted. Hermana, ¿cuál sería su regalo para usted? Mi regalo, Sí. mi vida eterna. La vida eterna, hermanos. Hermana, ¿qué sería para usted un regalo? Que todos mis hijos estuvieran cerca de Dios y vinieran a la iglesia. ¿Se fija, hermanos? Mau, ¿qué sería tu regalo, Mau? ¿Qué te gustaría? Me gustaría ver al final de mi vida a toda mi familia al lado del Señor. Amén. ¿Se fijan, hermanos? Todos tenemos, hermanos, un deseo. Y Dios lo puede cumplir, hermanos. Siempre y cuando usted y yo nos mantengamos fieles a Él. La Escritura nos dice, hermano, pídame lo que quieran. Y dice el Señor, y yo os se los daré. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Hermano, ¿verdad que hay una religión que dice que uno se puede bautizar por el miembro de Brown Family? Según, sí. Y dicen que también hay una religión que dice que se puede bautizar por los muertos también. Pero ¿en dónde en la Escritura, hermanos? Yo he leído la Escritura, hermanos, al derecho y al revés, y nunca he visto algo semejante así. ¿Sí? También quería compartir un poquito esta lectura que dice Apocalipsis capítulo 22. Adelante. El verso del 11, no lo quiero leer desde el principio, pero dice a mediados del versículo 11, dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dice, y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Y esa es la obra cuando ponemos por obra el amor, ponemos por obra a todo, como dice el Señor. Sí. El que es justo, justifíquese todavía, practique la justicia, dice, porque mi galardón viene conmigo para pagar a cada uno conforme a sus obras. Sí. Y también cuando le dice, no recuerdo, se me va de plano cuando dice el Señor, porque si dieres un vaso de agua a esto, a mí me lo diste. O sea, como dice el Señor, que aún si das ese pequeño vaso de agua, dice, no perderás tu recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor, por muy pequeña que sea la obra que hagas, para el Señor es algo agradable, que aunque a veces uno dice, pues es que yo no puedo servir al Señor tanto como esto, pero como dice el Señor, en la más pequeña obra que hagas para Dios será recompensada.
Entonces, hermanos, tenemos recompensa de parte de nuestro Dios. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme fiel al Señor. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón. Mi galardón, cuando está hablando de galardón, hermanos, quiere decir la recompensa, el reward, el regalo, hermanos, en otras palabras, el regalo. ¿Sí? Y, hermanos, el servicio fiel a Dios, hermanos, que porque es bendición personal, hermanos, la vida del servicio es una vida plena, es una vida llena. Tal vez en estos momentos no nos sentimos llenos, pero cuando usted verdaderamente está sirviendo a Dios, usted se va a sentir satisfecho, satisfecha, se va a sentir completa, completo. Juan capítulo 10, verso 10 nos lo dice, hermano. Y la última cosa, hermano, porque el tiempo ya me está ganando. La última cosa que quiero hablar. No solamente, hermanos, el impacto de vivir como siervos de Dios, nos vamos a estar dando testimonio al mundo. No solamente, hermanos, nos va a traer bendición personal de parte de Dios Padre y su Hijo Jesucristo, pero también, hermanos, va a poder fortalecer la iglesia, hermanos. Puede fortalecer la iglesia. Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 4, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 4. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se fija, hermanos? Somos un cuerpo, somos un solo miembro, pero cada uno de nosotros puede tener diferentes funciones. ¿Sí? Tal vez el hermano Maurilio tenga la función de predicar, o que tenga ese conocimiento de la palabra de Dios, o que pueda orar, o que pueda cantar, hermanos, himnos. Tal vez yo tengo esa oportunidad, hermanos, que nos está haciendo aquí, de poder ir a visitar, hermanos, de poder conocer tal vez las necesidades de que tenga cada uno de ustedes, ¿sí? O tal vez, hermanos, o hermanas, ustedes, que puedan dar palabras de ánimo a mi hermana que está pasando por una situación, estar consolando a aquella hermana, aquella familia que han perdido un ser amado. O puede tener la función, hermanos, de poder arreglar aquí el edificio, hacer la limpieza. Yo no sé, hermanos, yo no sé qué funciones tenga cada uno de ustedes. Yo puedo decir lo que yo tengo. Hay mucho trabajo en la viña. Hay bastante, hermanos. Hay muchos bastantes obreros. Exacto. Por eso la misma escritura dice que oremos a Dios para que envíe más obreros a su mies, hermanos, a Pero trabajar. Los que lo hacen también deben de congeniar con los demás. O sea, como un grupo, no nomás ciertos. Porque Todos. debemos estar unidos igualmente. Así. No que unos acá y otros allá, unos hacen, Sí. otros no hacen. Exacto, hermano. Todos debemos de ser parejos, porque Dios no nos va a escoger unos por los otros. Él nomás escoge uno, Él que hace su santa voluntad. Y esto, hermanos, es para todos, hermanos. Es voluntariamente, hermanos. De uno mismo tiene que salir, hermanos. No que el predicador, hermanos, le tenga que estar diciendo. Hermanos, nosotros debemos mantenernos fortalecidos como iglesia. Como iglesia, fortalecidos, hermanos, va a ser el servicio dedicado y va a fortalecer y edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cada miembro, hermanos, tiene un papel importante. Ahorita ustedes me ven aquí, yo estoy predicando. Pero quién sabe el día de mañana, uno, tal vez, si hay más varones, hermanos, uno de aquellos varones va a estar aquí. O cuando son reuniones de mujeres, Dios las puede utilizar a ustedes también, hermanos, para el servicio de Dios entre mujeres. Nosotros no sabemos, hermanos, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, ¿verdad? Dice la Escritura en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 12, que cada miembro tiene un papel importante, hermanos. Primera carta de los Corintios 12, hermanos.
Debemos de servir, hermanos, con los dones que Dios nos ha dado. Sirvamos a Dios, hermanos, con lo que Dios ya le ha permitido. Si puede hablarle a alguien, háblele a esa persona. Si puede enseñar a su vecina, enséñele a su vecina. Si puede estar invitando, hermanos, invite. Porque tal vez ese es su don que Dios le ha dado a usted. Si puede servir dentro de la iglesia, sirva a la iglesia, hermanos, en lo que usted pueda servir. ¿Sí? Y esto es lo que nos enseña en primera carta a Pedro 4:10, hermanos. El servicio crea, hermanos, unidad y fortaleza a la iglesia. Esto es lo que carga, hermanos, al servicio, crea una unidad y fortaleza a la iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes, hermanos. La iglesia somos usted y yo. Somos usted y yo. Efesios capítulo 4, verso 16. Y por último, hermanos, juntos podemos cumplir la gran comisión. Y la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Jesucristo mismo le dijo ahí en Marcos capítulo 16, pero también, hermanos, le dice en Mateo 28, ¿verdad? Y le dice, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Vayan y hagan más seguidores de Cristo. ¿Cómo? Predicándoles, enseñándoles lo que Jesucristo mismo les había enseñado, hermanos. Esto es lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra. Entonces, cumplamos esa gran comisión que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, lo último. ¿Cómo puedo yo aplicar lo que he aprendido a través de ello? A través de comprendiendo la libertad en Cristo. ¿Cómo puedo aplicar, hermanos, para tener el corazón de un siervo? Y cómo poder hacer un gran impacto, hermanos, de vivir como siervos de Dios. La aplicación, hermanos, debemos aplicar estos principios en nuestro diario vivir. No solamente, bueno, voy a la iglesia y lo voy a aplicar solamente el día que voy a la iglesia, el miércoles y el domingo. No, hermanos. Esto implica aplicarlos todos los días de mi vida, dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Vivir como siervos de Dios, hermanos, entonces significa nuestra libertad para servir y glorificar a Dios. Busquemos, hermanos, oportunidades para servir con amor, humildad y obediencia, reflejando, hermanos, a Cristo en todo lo que hacemos. Y permitamos, hermanos, que nuestra vida de servicio sea un testimonio para el mundo y una bendición para nuestra comunidad. Esto es lo que podemos aplicar a través de este mensaje. En conclusión, hermanos, el servicio, el versículo principal de hoy nos llama a vivir como siervos de Dios, usando nuestra libertad para servir y glorificar al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta invitación? Usted decida. Yo decido por mí. Y mi decisión es seguir sirviendo al Señor hasta que Él quiera. ¿Dónde? Dentro y fuera de la iglesia. Cuando se me llame, para que en aquel día me pueda decir el Señor, Jorge, buen siervo y fiel, te esmeraste trabajando para mi obra. Ahora ven, te quiero consolar. Ahora quiero que goces para toda la eternidad aquí conmigo. ¿No le gustaría también que le dijeran esas mismas palabras, hermana? La decisión es suya. Pero para eso, hermano, como dije, nosotros tenemos que, aquí en la iglesia, tenemos que trabajar unos a los otros en el amor, en la franqueza, honestamente, ser sinceros unos con los otros y tener mucho cuidado, porque muchas veces sí se ofende uno por las acciones de otros, como tratan a uno también y todo eso ofende a uno. Y yo se lo digo por experiencia. Y es algo que nos hace mucha falta aquí, porque no la hay. Pero tenemos que trabajar y unirnos
Por eso siempre le pido yo a usted que tengamos juntas de todos, no los visitantes, pero la congregación, los hermanos, las hermanas, que son las mayorías, para estar de acuerdo todas, no nomás unas, porque tienen juntas, pero no nos incluyen a mí, no incluyen a fulana de tal ni a la otra, entonces hacen y deshacen, después se andan quejando que porque nosotras no participamos, y cuando me incluyeron en sus pláticas, ¿sí me entiendes? Sí. Y eso es algo muy malo que está pasando aquí, hermano, y se lo hago de saber porque para que nosotros podamos ir y a ser siervos de Dios allá afuera, primero enseñémonos a ser siervos aquí de cada uno, con el amor fraternal, y enseñarnos a unirnos más en el Señor y en uno con el otro. Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado y es lo que yo quisiera, y me mantengo orando por eso, aunque me duela, pero no le hace, no me voy a dar. Y si no lo reconoce, no me reconocen, no le hace, pero mi Dios me reconoce. Así es, ¿no? Así es. Dios va a dar su recompensa a todos. Amén. Sirvamos a Él, no sirvamos al hombre. Es que todo, como digo yo todo le pongo en las manos a Él. Así es. Y Él hace su voluntad. Así es. ¿Alguien más, hermanos, quiere aportar algo? Si no, vamos a concluir. Vamos a ir en palabras de oración en estos momentos, ¿verdad? Y gracias a Dios que pudimos terminar este tema tan importante, hermanos. Es poder ser siervos de Dios, de acuerdo a como Él quiere y no como yo quiero. Oremos. Nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra se puede predicar. Permítenos, Padre eterno, poder ser esos siervos que usted desea que seamos. No solamente aquí dentro de la iglesia, Señor, pero principalmente poder ser aquel ejemplo y poder predicarles en un mundo que vive en tinieblas, en oscuridad, Padre, para que ellos pronto, en un día no muy lejano, Señor, puedan reconocerte como su Salvador y puedan rendir sus vidas a tu Hijo Jesucristo. Las peticiones, Señor, que se han hecho en este día, Padre, están delante de usted, porque sabemos que su oído siempre está atento a escuchar y sabemos claramente que usted orará de acuerdo a su voluntad. Estamos por ser despedidos de este lugar, hermano, de su presencia, Señor, que queremos pedirle que nos lleve con bienestar a nuestros hogares y así mismo, Padre, como hemos dejado todo, lo podamos encontrar de la misma manera, Señor, y que toda la honra y la gloria sea para usted. Gracias por todas esas bendiciones que nos ha brindado y te lo suplicamos en el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quería pedirles, hermano, Ajá.